Senadora Paloma Valencia, gracias por estar en Caracol Radio. Buenos días. Gustavo, muy buenos días. Un saludo cariñoso para ti, todo el equipo y por supuesto todos los oyentes. ¿Cómo le fue con el señor Almagro? Pues yo creo que bien, Gustavo. Tuvimos tiempo suficiente de mostrarle un panorama de lo que está pasando en Colombia, de asegurarle que en Colombia no hay fraguándose un golpe contra el presidente como se sugiere, ni nada por el estilo, que por el contrario lo que estamos viviendo es un asedio contra la Corte Suprema de Justicia bastante inaceptable, no solamente por las banderas del M-19, que son en sí mismas una amenaza, porque es que usted no puede llevar las banderas de quienes asesinaron en los años 80 a los jueces y pretender que eso no se sienta como una amenaza, y luego bloquear la salida y decir que eso era una manifestación pacífica con una gente que, 3 gatos pues que bloquearon la entrada. Y hubo un acto de mucha violencia, de mucha intimidación, de mucha potencia en contra de la Corte Suprema que no se puede desconocer. Y por otro lado, pues hay que recordar que el presidente está litigando en causa propia, porque es que el presidente tiene bajo investigación penal a su hijo, tiene bajo investigación penal a su hermano y tiene bajo investigación penal su campaña. Yo no recuerdo, Gustavo, ningún presidente que tuviera 3 investigaciones tan cercanas a su corazón y estuviera tratando de que le eligieran fiscal. Finalmente, el país ha tenido unos términos de la elección de fiscal que hay que recordar. La Constitución no establece un término para que se elija. De hecho, cuando se presentó un proyecto de ley para modificar esa elección y lograr elecciones más rápidas, fue la izquierda la que se opuso en el Congreso de la República. Entonces uno no puede decir que aquí se le están violando derechos al gobierno cuando el fiscal general de la Nación salió este lunes. Y normalmente nos hemos demorado 4 meses en elegir un fiscal. Recordamos cómo el presidente sacó una terna 200 días antes de que se acabara el periodo, precisamente 2 días después de que su hijo fuera detenido. Y bueno, tuvimos el tiempo para expresar nuestras preocupaciones y nuestros desacuerdos con la versión del gobierno. Senadora, le preguntaron ustedes de dónde sacaba la información sobre lo que pasa en Colombia, porque es que yo recuerdo ese comunicado franja lunática mientras los magistrados estaban siendo presionados y asediados, y el comunicado era que garantías para un gobierno al que se le podía dar un golpe de Estado. Sí, se le preguntaron todos esos temas y se le hizo la observación de que el comunicado había caído muy mal, porque mientras un país lo que estaba viendo era el asedio sobre la Corte Suprema de Justicia, salían a decir más o menos que es que a Petro le querían dar un golpe. Y también se le contó, digamos, ese origen del famoso golpe, que usted recordará que la primera vez que el presidente Petro se refirió al golpe, usó el apellido de golpe blando y se refería a las decisiones que tomó el Consejo de Estado en contra de miembros de su partido por doble militancia. Entonces, cada vez que se toman decisiones en contra del gobierno, como también cuando la Corte Constitucional tumbó el decreto de la emergencia de La Guajira, el presidente sale y ataca a las cortes, y lo que uno siente es que los ataques que ha venido haciendo el presidente van increciendo, porque antes era simplemente la calificación de golpe blando, la descalificación de las decisiones, pero ahora ya vamos en uno convocar manifestaciones y convocar manifestaciones con bloqueos y banderas del M-19. Entonces, digamos que yo creo que aquí lo que había que mostrar es una preocupación genuina que ha ido creciendo en el país en torno al comportamiento del presidente frente a la rama judicial. Doctora Paloma, pero, es decir, el comunicado de Almagro, que fue como tan complejo, lo terminaron criticando todos, pues incluido el doctor de la Calle, de esa manera tan sensata, tal vez reiterando la pregunta de Gustavo, ¿de dónde sacó esa información? Es decir, ¿quién le dijo a Almagro? No sé si tuvieron oportunidad de preguntárselo, si les explicó algo, pero un hombre como Almagro, que en teoría es tan informado sobre todo lo que ocurre en América Latina, ¿de dónde saca que al presidente de Colombia le quieren hacer un quiebre constitucional? ¿Les dijo? Yo creo que está muy informado de Venezuela, pero no de Colombia. No, es que uno dice, porque si eso lo hubiera dicho cualquier señor que está por ahí chisgarabís, pero es que Almagro se supone que tiene gente que le da información real desde todas las ópticas, ¿no? Pues eso se le cuestionó mucho, Vanessa, porque por supuesto nadie entiende lo del golpe. Obviamente entonces aparecen pues las manifestaciones
de Fuera Petro y aparece el tema de las redes sociales y el juicio político contra el presidente. Pero también ahí, digamos, nosotros fuimos muy precisos, digamos, en mostrar que hay unos temas pues que son inherentes a la democracia. En Colombia, el artículo constitucional lo que dice es que cuando usted viola los topes de campaña y las normas electorales, pues puede llegar a haber una nulidad de su elección, y que pues los movimientos ciudadanos, pues muchos dicen muchas cosas y pretenden cosas, pero bajo los mecanismos constitucionales y democráticos que establece la propia Constitución de Colombia. Yo creo que nosotros logramos transmitirle el sentimiento de que el comunicado pues cayó muy mal en Colombia, que nosotros estábamos viendo unos hechos que era el asedio sobre la Corte Suprema de Justicia y el comunicado se había sentido como un respaldo a los hechos de asedio que estaba cometiendo el gobierno en ese momento. Fuimos muy claros también en decirle que para Colombia el tema de Venezuela es crucial. También hablamos de ese tema porque yo creo que mucho de lo que está pasando en Colombia tiene que ver con que podamos resolver democráticamente Venezuela. El hecho de que hayan inhabilitado a María Corina y de que el gobierno del presidente Petro guarde silencio, pues es un tema a consideración y sobre todo un tema que requiere que María Corina tenga las garantías para participar y que ese régimen caiga. Nosotros hablamos de todos esos temas y por supuesto del tema de la paz total, que hoy amanecemos con una noticia espeluznante sobre la paz total, que es la declaración de alias Gavino diciendo que ellos también quieren movilizar al pueblo, y entonces uno inmediatamente se acuerda del pacto de la picota, donde fueron donde los delincuentes en las cárceles a ofrecerles impunidad a cambio de apoyo político, y ahí vimos al pacto histórico recibiendo el apoyo de los grandes clanes que tienen a su jefe preso en la costa Caribe. Y ahora, a cambio de la paz total, pareciera que Gavino dice que van a movilizar el pueblo pues en las causas del gobierno. Esto sería la acción terrorista para movilizar la gente con armas para las causas del gobierno a cambio de la impunidad que les proponen. Ojalá el presidente salga y rechace eso ya. Doctora Paloma, ¿qué les dijo Almagro? Ustedes van, le plantean todo este panorama, le explican las preocupaciones, le dicen pues que hay una equivocación en su visión, ¿y qué contesta? ¿Qué dice? No, nos escuchó con atención, con respeto, intercambiamos ideas, hizo preguntas. Yo creo que uno tiene que confiar en que recibe la información y la sopesará con la que él tiene y pues uno espera que toda esta información llegue de manera precisa y ayude a construir una versión más clara de lo que está pasando en Colombia. Senadora, muchas gracias. Ay, no, espere un momentico, me falta una. ¿Qué futuro le ve a las reformas, muy generalmente, no una por una, a las reformas del presidente en esta legislatura? Pues yo he invitado al Partido Liberal y al Partido Verde, después de las fuertes declaraciones que han dado en contra del gobierno, a salirse de la coalición de gobierno. Yo no pierdo la esperanza, Gustavo, de que los partidos que están preocupados por Colombia entiendan que uno no puede apoyar un gobierno que está en esta actitud y unas reformas que no son buenas. La de la salud es un desastre que no tiene ni pies ni cabeza, la laboral le puede hacer un daño a las pequeñas empresas de este país y la pensional, que es la menos mala, sigue teniendo unos defectos estructurales que podrían generarle a Colombia una deuda pensional de un tamaño sin precedentes para las nuevas generaciones de colombianos. Ojalá los partidos tomen una decisión sensata pensando en Colombia y no simplemente en las prebendas o en los beneficios de estar en el gobierno. Senadora, muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes, feliz día.